juzgar por la experiencia de la mayor parte de nosotros, diríamos que lo que más amamos es la necesidad, porque realmente nunca tenemos suficiente. Y junto al dinero y el poder sería el sexo y el amor el tercer gran ídolo, sin lugar a dudas, de este mundo. Dicen que los hombres usan el amor para conseguir sexo y que las mujeres utilizan el sexo para conseguir amor. Son estereotipos, clichés que, como todos ellos, tienen una cierta verdad, ¿no? Pero que, sin lugar a dudas, como vamos a ver, ambos, y es lo que quiero presentaros en esta mañana, pueden llegar a ser ídolos para nosotros. Tanto el sexo como el amor romántico. Porque ambos pretenden dar el sentido, la satisfacción, la realización en la vida que solamente Dios puede darnos. Cuando se convierten en absolutos, es realmente la motivación, la explicación de todo lo que hacemos. Esta visión totalmente apocalíptica, ¿no?, de la sexualidad y del amor romántico pretende que nos descubriremos a nosotros mismos en él, que toda herida será sanada, toda insatisfacción será cubierta, nuestras vidas, en una palabra, serán salvadas, redimidas por esa experiencia de amor y de sexo. Y quiero que volvamos en esta mañana a una de las historias realmente más sorprendentes del Génesis. Es la historia de Jacob en el capítulo 29. Vamos a leer en Jacob, capítulo 29, a partir del verso que lleva el número 16. Jacob, en el capítulo 29 de Génesis, verso 16. Dice así: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años. Y 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Sirvió a Labán otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto yo, el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Y por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. La historia de Jacob es como la de muchos de nosotros, alguien necesitado de amor, nacido de la familia de aquel hombre Abraham que Dios llama y se revela y se muestra. Su padre recibe el anuncio de que la promesa que había recibido su respectivo padre, su abuelo, se cumpliría en no el hijo mayor, como se esperaría, sino en el menor.
Sin embargo, el corazón de Isaac se pone exactamente en el otro. Es en él quien pone toda su expectativa, su atención. Y así crecen, como tantas veces en las familias, los hijos en medio de un cierto favoritismo. Uno está absolutamente de tal forma malogrado por ese favoritismo que vive solamente ufano con sus cosas superficiales, buscando agradar a su padre, mientras que el otro se va haciendo cada vez más amargo, más cínico. Los cuadros que encontramos en las familias de la Biblia están lejos de ser el modelo que encontramos en muchos libros cristianos. Cuando uno lee qué es la verdadera educación que se ha de tener para ser el matrimonio, la familia que debiéramos ser, uno dice, bueno, ¿y dónde están estas en la Biblia? Porque realmente la Biblia está llena de personas solas, de familias llenas de conflicto, de algo bastante lejos a lo que se propone muchas veces como un modelo de matrimonio, de familia cristiana. Pero esto es precisamente lo que hace de la Biblia un libro tremendamente realista. Reconoce la diferencia entre lo que es el modelo, como Dios quisiera que viviéramos, y la realidad de nuestra vida. Y tantas veces el anhelo y el deseo de ese amor romántico piensa que va a satisfacer y colmar nuestra vida, como en el caso de Jacob. Él es alguien sediento, hambriento de amor. Y nos dice aquí que cuando llega a su tío huyendo de su hermano, al cual ha arrebatado la bendición, y tiene que escapar al otro lado del fértil creciente, allí, despojado del amor de su madre, realmente amargado en su situación, pone sus ojos en Raquel. La expresión que se utiliza aquí en hebreo para hablar del deseo que tenía Jacob por Raquel es particularmente fuerte. Incluso nuestra traducción está muy débilmente expresada. Es un deseo sexual que va unido a un sentimiento, claro, a una pasión, pero es el deseo de poseerla, de tenerla para él mismo. Es el verbo que se utiliza aquí. Eran dos hermanas, ¿no? Una de ellas vemos que tenía el atractivo y la otra era la despreciada o la rechazada. No sabemos muy bien en qué consistía ese defecto. Parecía que tenía que ver algo con la vista, con los ojos. Hay diferentes interpretaciones en la tradición judía, si es que era vista, a lo mejor, y por eso no resultaba agradable de mirar, ¿no? Pero el caso es que una de las dos hermanas estaba siempre desapercibida a los ojos de todo el que miraba, y todos se concentraban en la persona de Raquel. Su padre, astutamente, lógicamente sabe sacar partido de esta historia. Y la pasión que pone aquí Jacob por Raquel le va a costar realmente mucho. Ya de por sí nos dicen que los años que trabaja por Raquel son bastante para lo que se consideraba que era necesario para poder conseguir una mujer como esposa. Pero vemos que para él pasan como si no fueran nada. Está absolutamente absorbido, lleno de esa pasión. Lo que vemos aquí en primer lugar en esta historia es cómo ese amor, pasión, deseo llega literalmente a trastornarnos hasta el punto de no poder ver otra cosa. Quien realmente ha estado alguna vez enamorado, ha experimentado pasión o deseo por otra persona, ha podido vivir lo que significa realmente una obsesión, una fascinación tal por el cual no cabe otro pensamiento en ti que esa persona y obtenerla. Lo que buscamos en la otra persona tiene que ver no solamente con ella, sino con nosotros mismos. Cuando Jacob mira a Raquel y le ama, lo que busca es también lo que puede recibir de ella. No solamente el cariño, sino un amor que sane todas sus heridas, que le redima, que dé sentido, trascendencia a la vida. Se convierte, por lo tanto, en un Dios, en un ídolo para él. Hay que darnos cuenta que todos estos dioses, ídolos, son como
religiones, teologías incluso sustitutivas, ¿no? La gente convierte, según la lógica de Romanos 1, la expectativa que debiéramos tener en Dios, en su sentido, en trascendencia para nuestra vida, en lo que el ídolo significa para él. Igual que el dinero o el poder se convierte, por lo tanto, en una religión que mueve a la persona, que le da sentido, trascendencia, en la cual busca la satisfacción. Asimismo también se produce en esta visión del amor romántico y del sexo. Porque, ¿qué hay detrás de muchas de las perversiones, ¿no? E incluso vicios que se relacionan con la sexualidad, ¿no? Los psicólogos han intentado profundizar mucho, ¿no? ¿Qué hay detrás de la adicción a la pornografía, el fetichismo, todas estas cosas, ¿no? Que nos parece que claramente trastornan, ¿no? Lo que sería un sentimiento de amor romántico. En un sentido parece que lo que uno busca, ¿no? Detrás de todo esto es como un cierto sentido de intimidad, ¿no? De hecho, cuando uno se siente más atraído a todas estas cosas, ¿no? Es cuando se encuentra una más profunda soledad, ¿no? El mundo de la masturbación, como en una isla desierta en la cual se vive la sexualidad como en un deseo o anhelo, ¿no? De llegar a conocer esa experiencia de amor, de cariño que te revele no solamente el amor de otra persona, sino quién tú eres a ti mismo. En cierto sentido, vemos que en la historia misma de Jacob se nos dan apuntes sobre ello. Labán, que tenía estas dos hijas, Lea y Raquel, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Cuando Jacob ama a Raquel, le sirve 7 años por ella. Y Labán le dice que le parece bien dársela a ella. Y así al servirle 7 años, le parecen como pocos días, porque le ama. Y entonces dice el versículo 21, que le dice Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. En las palabras realmente de Jacob vemos otra vez la urgencia del deseo. Realmente está absorbido con esa única pasión, llegar a tener a esta mujer como suya. Y por lo tanto sus palabras son carentes de toda cortesía, de formalidad, de educación. Reclama aquello que le pertenece, que considera suyo. Y cuando uno está así, en ese estado, es fácilmente manipulable. El amor romántico y el deseo nos hace ser fácilmente explotados, tanto a hombres como mujeres. Y por eso es que en torno al amor y el sexo hay también una enorme industria que tiene grandes beneficios a costa precisamente de esos deseos y anhelos humanos, de esa búsqueda que hay en él. Y Labán no es corto de vista, se da cuenta que realmente en estas condiciones puede abusar de su sobrino de la peor forma posible. La treta que le presenta es uno de los episodios más curiosos, ¿no?, que encontramos en la Biblia. ¿En qué estado etílico se encontraría Jacob aquella noche para no reconocer que la que tenía en la cama no era Raquel sino Lea, ¿no? Realmente nos cuesta imaginar. Algunos dicen que era que llevaba un velo cubierto, que estaban muy oscuras, no había luz, ¿no? Pero bueno, uno diría, tiene que estar realmente en un estado tal para no reconocer con la persona con la que está esa noche, por muy silencioso, oscuro que fuera la situación. Pero lo importante y lo que ha pasado incluso la historia, es una expresión en muchos idiomas, es que a la mañana siguiente no es Raquel, sino Lea. La decepción que acompaña ese amanecer es como uno de esos instantes de la Biblia que refleja la condición del hombre caído, ¿no?, la realidad de lo que es este mundo. Nos ofrece mucho, todo nos promete, pero la mañana siguiente no es Raquel, sino Lea. Todo lo que has puesto tu corazón para lo que has vivido durante todo ese tiempo, finalmente es para nada. Y hay que darse cuenta que este Dios también, que es el amor y el sexo, produce una tremenda decepción. Nadie puede vivir
a las expectativas que tenemos de él. Es lo que hunde muchos matrimonios. Están volcados el uno en el otro y esperan todo de la otra persona. Se casan, como hacemos, con una ilusión, ¿no?, de que realmente estar con otra persona, eso va a ser la felicidad de nuestra vida. Y claro, a la mañana siguiente descubrimos que no es Raquel, sino Lea. Todos nos hemos casado en un sentido con la persona equivocada. Llega un momento en que no es lo que pensábamos el matrimonio que buscábamos. En primer lugar, porque nosotros no somos los mismos con los cuales nuestra esposa se ha casado. Yo no soy el mismo con el cual se casó mi mujer. Cambiamos, somos diferentes. En cierto sentido, todos estamos casados con la persona equivocada. No es aquella que en nuestra ilusión y sueños habíamos creado, lo que acariciábamos y deseábamos como la plena satisfacción. Y por lo tanto, tanto el amor romántico como el sexo se vive con una continua insatisfacción. Dice un famoso lema latino, ¿no?, que después del orgasmo el hombre es un animal triste. Hay como una expresión de decepción, de desilusión, ¿no?, cuando el acto sexual acaba. Hay algo en el propio ser humano que indica que sus deseos y anhelos parece que no pueden ser satisfechos, ¿no?, por nada ni nadie totalmente en esta vida. Podemos vivir para ello, buscarlo con todo nuestro ser, que finalmente nos fallará. La explicación que algunos nos dicen es que, bueno, estamos tal vez viendo esto de una forma equivocada. Esto es un apetito, como igual que puede ser el hambre, la comida. Uno tiene una necesidad y la cumple. Simplemente es algo físico. Y por esto el hombre no ha sido hecho para una relación monógama, sino ha sido simplemente para vivir en su camino, encontrar necesidades y buscar satisfechas, que sean satisfechas de una manera o de otra. La propia concepción que ve realmente así el deseo como un mero apetito físico nos muestra hasta qué punto todo está trastornado. C.S. Lewis lo refleja también en uno de sus escritos, ¿no?, cuando ante uno de sus compañeros de universidad que tenía este razonamiento, él plantea lo siguiente como una fábula, ¿no? ¿Qué sería un mundo en el cual todos tuvieran tal hambre, ¿no?, tan voraz, ¿no?, que se reunieran en un teatro para ver una chuleta que se mostraba al desnudo encima de una plataforma y a la gente babeara ante la contemplación de la chuleta, ¿no?, que realmente viviera de tal forma, ¿no?, obsesionada por la comida, que contemplara fotos constantemente de todo tipo de alimentos, ¿no?, y fuera esto lo que le excitara y le motivara. Pues la impresión que uno tendría, dice Luis, es que realmente en esta sociedad hay mucha hambre. No tienes otra conclusión. Y efectivamente es de esto de lo que nos habla ese continuo deseo y anhelo, de un hambre. Pero de un hambre que ni el sexo ni el amor romántico puede satisfacer. Ante la decepción de Jacob, viendo que es Lea, sucede entonces que al ir a Labán, al reclamarle lo que ha hecho, Labán le contesta que no es esta la costumbre del lugar. Bien pudiera ser que estaba tan cegado Jacob que no había escuchado siquiera bien lo que Labán le decía, o que Labán le hubiera hablado con medias palabras, le hubiera dado esperanzas, pero no le hubiera explicado exactamente cuál era su expectativa de quién le iba a dar por esposa, o simplemente le había engañado. Nuevamente no sabemos el detalle de lo que le llevó a esta situación, pero astutamente lo que le propone es realmente un contrato de lo más abusivo. Una vez que cumpla con esta su hija, si trabaja nuevamente por él otros 7 años, entonces recibirá a Raquel. Y así lo hace. Jacob es capaz en esa pasión y deseo de buscar constantemente llegar finalmente a ese momento. Y así es nuestra vida. Buscamos y deseamos, anhelamos algo con todo nuestro ser. Y somos capaces de
quedarnos suspendidos en sueños e ilusiones hasta despiertos, pensando qué sería realmente tener eso. Pero ¿qué ocurre? El día que lo tenemos, como Jacob consigue finalmente a Raquel, es como que todo pierde su ilusión, pierde su interés. En el Génesis también sabemos que hay otro episodio más claramente de deseo sexual, ¿no? En el cual se muestra esa misma decepción cuando quiere arrebatarse, ¿no? por el sexo, violando, digamos, a una hermana, y surge la decepción final de que no era tampoco lo que buscaba o esperaba. Realmente lo que vemos aquí es que el día que alcanzamos aquello que hemos soñado, buscado, deseado, finalmente no es lo que pensábamos. Cuando éramos niños deseábamos tener la libertad, la independencia del adulto. Nuestro sueño era que si el día que fuéramos mayores haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Podíamos disponer de nuestra vida. Cuando está uno solo, se da cuenta realmente hasta qué punto echa de menos lo que ha dejado atrás. Se acuerda también de cuando vivía de niño y sobre todo piensa lo que sería estar acompañado. La persona que está soltera, viuda o divorciada, no hay realmente experiencia más maravillosa que le parezca en la vida que poder estar al lado de alguien. Haría cualquier cosa realmente por poder compartir su vida con alguien. Y constantemente está a la búsqueda. Es la caza continua, ¿no? Mirando la posibilidad, por muy lejana que sea, de alguien que pueda ser su pareja y compañero. Y aquellos que estamos casados con alguien, no hace falta que sean muchos años, nos llegamos a hacer la vida imposible. Parece realmente como que esto es una condena a muerte, al aburrimiento y la cosa más insoportable de mantener. Se convierte como si fuera el matrimonio en la mayor carga, en la mayor peso. Y la satisfacción que uno tiene cuando de repente se encuentra solo, aunque no sea más que para ir a trabajar, ¿no? O hacer cualquier cosa, salir de algún momento, parece como que es una liberación, ¿no? Vuelve a encontrarse de alguna forma como quien era, ¿no? De adolescente, cuando se veía libre, cuando no tenía compromisos, ¿no? No es extraño que haya personas capaces de sacrificar cualquier cosa, ¿no? Sabemos que a partir de cierta edad, que tenemos algunos, ¿no? Se entra en lo que llama la crisis de la mediana edad. Y lo que caracteriza a la mayor parte de ellos es realmente que son capaces de sacrificar, romper sus promesas, ¿no? Quebrar su alianza y buscar su felicidad generalmente con alguien más joven que tú, ¿no? Como si esto te fuera a rejuvenecer también, ¿no? Y de alguna manera surge incluso en una edad muy avanzada, ¿no? Personas que son capaces realmente de sacrificar todo lo que han tenido hasta ahora por esa pasión, ¿no? Ese sueño que piensan que va a dar finalmente a su vida sentido, ¿no? Y significado. Van a conocer la felicidad que anhelan, ¿no? Y que desean, ¿no? Y siempre está con otro. El valle siempre es más verde al otro lado del muro, ¿no? Nunca está cerca. No le sorprende, ¿verdad?, cuando ve la gente famosa, ¿no?, que está casada con estas modelos, ¿no? Realmente figuras absolutamente exuberantes, ¿no? Y luego andan engañándolas con cualquiera que encuentran, ¿no? Camareras, cualquier persona de esta dice, bueno, ¿cómo cabe esto en cómo entiendes tú esto, ¿no? Una persona que realmente está casada con alguien así, ¿no? Y anda detrás de cualquiera, ¿no? O sea, realmente no te cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre hay esa continua insatisfacción. Nunca es realmente lo que tú buscabas o conseguías, ¿no? Y eres capaz, por lo tanto, de cualquier cosa persiguiendo ese sueño, ¿no? Esa ilusión. Aquí hay un amor romántico, no lo olvidemos. Jacob ama a Raquel, ¿no? Y le dice que ama más que a Lea, ¿no? Lo que provoca nuevamente una repetición, en cierta forma, de lo que él ha vivido en la experiencia de sus propios padres. Continuamente parece como que nuestros defectos se repiten, ¿no? Como de padres a hijos. Decía Oscar Wilde, que tenía frases a veces un poco cínicas, ¿no? Pero era bastante brillante en sus pensamientos, aforismos, ¿no? Bienaventurados vuestros hijos, decía Wilde, que heredarán vuestros defectos. Lo que él quería decir es que lo que uno aborrece de su padre, lo que no soporta, ¿no?, lo que realmente nunca quiere ser, llega a cierto momento en su vida que dices, bueno, pero esto es precisamente lo que estoy haciendo yo.
O sea, lo que no te gustaba, lo que aborrecías, ¿no? Lo que realmente despreciabas es lo que está en tu misma conducta. El ser humano es así. Es capaz de actuar de una forma tan contradictoria. Ve todo aquello que le gustaría dejar de lado, pero él es el primero, ¿no? Que una y otra vez vuelve a ello. Y las llamadas familias disfuncionales, ¿no? Tienen esa capacidad de reproducción constante, ¿no? Vemos que el que ha tenido un padre, ¿no? Que tiene cierto problema, sea con el alcohol, sea lo que fuera, ¿no? Esto se reproduce como una debilidad, ¿no? En el hijo y pasa incluso de abuelos a nietos, ¿no? Y se mantiene como pues, lo que parecería casi una maldición familiar, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Que todos parezca que como en una saga, ¿no? Van siguiendo este mismo modelo de autodestructivo, ¿no? Y en la gran familia que encontramos a partir de Abraham también hay defectos que se repiten. Tanto que los críticos de la Biblia se vuelven escépticos. Bueno, ¿cómo puede cometer el mismo error tanto el padre como el hijo, ¿no? ¿Cómo pueden mentir sobre su mujer y decir que no es su mujer para engañar al faraón, ¿no? Y luego volver a hacerlo nuevamente, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden repetir de esa forma los errores sistemáticamente? Pero eso es el pecado. El pecado no es nada original. Es lo menos original que existe en la vida. Se repite siempre, es monótono, previsible, absolutamente predecible. El pecado es precisamente aquello que debemos presuponer que está ahí. Lo contrario, lo asombroso, claro, lo maravilloso, lo que te asombra y sorprende, ¿no? Es toda señal, ¿no? De la obra de Dios y de su gracia, ¿no? Toda muestra de virtud, ¿no? Todo fruto de Dios y de su Espíritu es sorprendente, porque no es nada habitual. No es natural. Lo contrario, precisamente, son nuestros errores, que se repiten continuamente. El hombre que tropieza una y otra vez sobre la misma piedra. Y aquí repite Jacob el mismo drama que ha vivido él desde niño, ¿no? Pone todo su corazón en Raquel, desprecia a Lea, y ella intenta ganar una y otra vez su afecto y su aprecio de la única manera que puede, ¿no? Por la familia. La familia también, no lo olvidemos, puede llegar a ser un dios o un ídolo. Y no solamente para las mujeres, también para muchos hombres. Para lo que viven es para sus hijos. Cualquier sacrificio es pequeño. Es su identidad como padre lo que les dice quiénes son. Da igual lo que te ocurra, incluso si tienes salud o enfermedad, lo importante es tus hijos. Y estas personas han colocado en el lugar de Dios, ¿no? Su propia familia. Viven para ella y la familia es Dios. Todo es poco. La experiencia de esa dependencia, ¿no? Continua es también de una continua decepción. Luego el hijo no sale como uno esperaba. Realmente lo que tú has dado, te has sacrificado, ¿para qué te ha servido, ¿no? Y continuamente te encuentras con todos estos padres, ¿no? Decepcionados. Toda mi vida viviendo para darle un futuro a mis hijos, ¿no? Sacrificándome, haciendo todo, ¿no? ¿Y qué he conseguido yo a cambio, ¿no? Se vuelven amargos, ¿no? Cínicos, ¿no? Realmente han puesto su confianza, su expectativa, su amor, ¿no? De una forma absoluta, ¿no? En alguien equivocadamente. Y por lo tanto están condenados a ese fracaso y a esa decepción. Lea, sin embargo, es el único personaje de esta historia que despierta a una realidad diferente, que descubre algo de la mano invisible que hay detrás de todo este relato. Cuando leemos estas historias de la Biblia uno se pregunta, bueno, ¿y qué aprendemos de ella, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros? ¿Es esto simplemente un relato con moraleja, que lo que hay que encontrar cuál es la conclusión, la historia moral que hay que sacar? No, la Biblia es un solo libro compuesto de diferentes historias, pero que siguen una gran historia, que comienza desde el principio de la Biblia y acaba en Apocalipsis. Es una sola historia que comienza con la promesa de Dios en el Edén. Desde el mismo momento en que aquel hombre cayó, Dios dio la promesa de que la mujer tendría un hijo. Y a partir del Génesis es como una finca que uno empieza a acelerar y va buscando dónde está ese hijo, ¿no? Las genealogías, ¿no? Empieza a ver toda esta lista de nombres, ¿no? Y parece que se acelera la cinta. Y luego paras de repente, ¿no? Será este.
y empieza a contarte la historia de una persona. E inevitablemente, todas ellas acaban en un toque de decepción. Incluso los grandes reyes de Israel, los grandes hombres de la Biblia, Moisés, todos los grandes patriarcas acaban con un tono de decepción. No es la persona que esperábamos. La gran historia de la Biblia es la búsqueda de aquel que había de venir y que no llega hasta el centro de ella, hasta los evangelios. Entonces encontramos aquel de quien trata realmente este libro. Y todos los demás son la búsqueda constante, ¿no?, del cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, esta historia, como cualquier otra de las que encontramos en el Antiguo Testamento, no debemos reducirla realmente a un relato moral, por el cual buscar ejemplos de lo bueno o de lo malo, simplemente a seguir o a rechazar. De lo que nos habla es de la gran historia de cómo Dios busca redimir al hombre con aquel que había de venir. Y estos hombres, y Jacob el primero, no es mejor realmente que ningún otro. Es evidente que es alguien capaz de recurrir a cualquier cosa para intentar buscar su felicidad, su realización. Vive absorto en sus propios pensamientos, pero Dios, como sabemos, se revelará a él también, como lo hizo a sus padres. Se manifestará tal y como él es, como un Dios de gracia, y le sorprenderá, le asombrará una y otra vez en su vida. Y aquí es Lea la que realmente nos da la luz en esta oscura historia. Y lo da precisamente por el hijo con el cual cierra el capítulo en nuestro texto. No se acaba por casualidad ahí el versículo. Es que el hijo que tiene ahí, Judá, es realmente aquel que continúa la línea de esta historia que está contando el libro, la Biblia. Porque será el hijo de Judá el que había de venir. Y por lo tanto de Judá surge la continuidad con toda esa promesa. Pero fijaos bien incluso que los nombres que ella le da a sus hijos es como una radiografía, como ocurre con los nombres hebreos, de su estado emocional, espiritual. O sea, está casi reflejado lo que no se dice de su psicología, ni siquiera de sus actos, está dicho en el nombre de cada uno de sus hijos. Cuando Lea da a luz un hijo, a diferencia de Raquel, que era estéril y no podía tener hijos, nos dice que al primero le llama Rubén. Y su significado, el nombre en hebreo, tiene que ver con el sentido que viene aquí traducido. Dice, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. ¿Cuántas mujeres no han abrazado de esta forma la maternidad? Han pensado, el día que tenga el hijo, se acabarán los problemas de nuestro matrimonio. Todas las tensiones, toda la angustia que hemos vivido, viene porque no tenemos familia. Y claro, como estamos siempre absortos, ¿no?, el uno en el otro, discutiendo con nuestros problemas, por eso las cosas van como van. Pero el día que tenemos un hijo, entonces esto va a cambiar. Ya somos una familia. Y por lo tanto, en primer lugar, el compromiso que la otra persona no ha tenido, ahora lo va a tener. Y se convierte al hijo la forma en la cual se ata al marido o al esposo, se le compromete. Ya no hay el peligro de que se pierda, por lo menos así se pensaba durante mucho tiempo, ¿no? Hoy en día sabemos que el divorcio nos muestra otra realidad diferente, ¿no? Pero los hijos muchas veces no solamente eran en el sentido de los matrimonios, hechos muchas veces por acuerdo también, no por amor romántico, sino que eran el futuro de esa relación, ¿no?, el sentido por el cual se trabajaba y esperaba todo. Y así Lea, lo que desea con ese hijo tiene que ver especialmente con su marido. El Señor ha mirado su aflicción. O sea, Dios le muestra su favor en primer lugar, dándole a ella un hijo cuando Raquel no lo tiene. Es como que Dios compensara las desigualdades de la vida, ¿no? Su hermana era la bonita de la historia, quien captaba toda la atracción, al que le había ido todo bien y el marido solamente vivía para ella. Pero mira, como hay un Dios, ahora cambia los tornos. Y es a mí a quien me da hijos y a ella no. Y hay esa extraña satisfacción que tienen a veces estas mujeres en la Biblia, ¿no?, de que con tener hijos, ¿no?,
han logrado finalmente ganarse el respeto, ¿no? La admiración de los demás. Han cumplido, ¿no?, su propósito en la vida, ¿no? Y claro, la Biblia está llena de mujeres estériles que no tienen esa satisfacción en su vida, ¿no? Es más, Dios escoge, como hace aquí una y otra vez en la Biblia, aquellas que son despreciadas, como Lea, e incluso estériles, para poder traer a cabo su promesa. Fijaos en este libro del Génesis, es casi una fijación, ¿no? Parece que Dios siempre hace lo contrario de lo que se espera. En vez del hijo mayor coge al menor, con la que tiene realmente como esposa no puede tener hijos, ¿no? Parece que siempre está todo a la contra, ¿no?, del cumplimiento de esa promesa. Todo amenaza que finalmente no se va a poder producir y realizar. Es como si Dios estuviera hablando de alguna forma en la providencia, ¿no?, en el desarrollo de las cosas, como con esa mano invisible, ¿no?, que nos muestra que hay un propósito por encima de nosotros, pero que no es fácil de discernir. Lea pretende interpretar los hechos de su vida para descubrir cuál es la voluntad de Dios, como hacemos todos nosotros. Pensamos cuando nos ocurre algo, bueno, ¿y esto por qué, no? Y uno empieza a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Se la calienta, se vuelve como un bombo, ¿no? ¿Esto qué significa, no? ¿Qué sentido tiene esto que está ocurriendo, no? Y llegamos a una interpretación, como llega aquí Lea. Bueno, Dios me ha mirado, se ha fijado en mí, y ahora todo adquiere sentido. Va a ser la compensación de todas las aflicciones, sufrimientos que he tenido. Es como que pensamos, bueno, hasta ahora la vida no me ha ido gran cosa, ¿no? Pero bueno, el día que finalmente se cumpla ese sueño, ese deseo, esa realización que yo busco, entonces voy a ver la mano de Dios. Se cumplirá lo que llamamos la voluntad maravillosa de Dios para mi vida. Bueno, en la Biblia cuando se habla de la voluntad de Dios tiene dos sentidos, ¿no? Uno es el propósito, el plan de redención que desde el principio Dios ha tenido, esa promesa desde el Génesis, de que va a traer la salvación por un hombre, que luego veremos que es Dios mismo, encarnado, cumpliendo ese plan. Y luego lo que podríamos llamar la voluntad moral de Dios, que es su ley, como Él quiere que vivamos, ¿no? Eso es su voluntad. Pero luego como evangélicos conocemos otra cosa que es el plan maravilloso de Dios para mi vida, que es algo muy difícil de encontrar en la Biblia, pero que todos lo anhelamos, deseamos y creemos, que es el hecho de que Dios tiene en realidad cosas que todavía no hemos conocido, que van a mostrarnos realmente cómo la vida es algo diferente a lo que hemos experimentado hasta ahora. Puede ser maravilloso. Y claro, a medida que uno se va haciendo mayor, el plan maravilloso de Dios para tu vida empieza como a tambalearse, ¿no? Dice, bueno, ¿cuándo va a llegar entonces ese día maravilloso en el cual todo se convierte en gozo, disfrutes, alegrías, ¿no? Y no hay más que bendiciones? Y claro, la vida es constantemente convivir, ¿no?, con esa realidad de insatisfacción, de falta de realización. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en estos años que vivimos en este mundo como la satisfacción, cumplimiento y realización de lo que deseamos y esperamos, ¿no? Y por lo tanto toda esa idea del plan maravilloso de tu vida que no se cumple, generalmente pensamos por nuestra propia culpa, ¿no? Claro, como yo me casé con la persona equivocada, como yo lo que ocurrió fue que en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era ser misionero o dedicarme a evangelizar, estoy haciendo el trabajo que hago, como estoy en este sitio y no en otro, pues claro, estuve en el andén equivocado a la hora incorrecta. El tren pasó de largo y aquí me he quedado. Lo que me queda son los restos, el plan B de Dios, ¿no? Es realmente la sustitución de lo que había sido ese plan maravilloso y así me va como me va. Claro, como he fallado, he fracasado en esto, lo que me puedo contentar es que Dios en su gracia aún me dé algo, ¿no? Porque realmente lo bonito ya ha pasado. Y con esa frustración y decepción, ¿no?, vivimos la vida, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí, ¿no?, si se hubiera cumplido ese plan fabuloso de Dios, esa realización? Si yo estuviera casado con esa persona, ¿no?, haciendo ese trabajo, ¿no?, en ese lugar, ¿no? Bueno, sería maravilloso, ¿no?, sería increíble, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y con eso nos tenemos que aguantar, ¿no? Realmente esos sueños, anhelos y deseos que adquieren incluso, ¿no?, el lenguaje espiritual, ¿no?, la visión de percepción,
no tienen nada que ver con la esperanza trascendente que la Biblia nos presenta, ¿no? Abraham es el hombre que muere en esta tierra sin no tener más que una tumba, ¿no?, como señal de esa herencia, de esa tierra que se le ha prometido. Y aquellos que siguen su promesa, los que somos hijos de Abraham, son, como nos dice Hebreos, aquellos que esperamos, buscamos, proseguimos hasta llegar a algo que no hemos alcanzado, que no conseguimos finalmente en este mundo y en esta vida. Y aceptar esto no es aceptar nuestra mediocridad o aprender a convivir con nuestra imperfección, ¿no? Es aprender lo que significa la fe misma. La fe misma es estar satisfecho con lo que Dios es para ti en Cristo Jesús. Sea cual sea tus circunstancias, tus condiciones, la persona con la que te hayas casado, el lugar donde vivas, el trabajo que hagas, ese no es el problema. Deja de pensar que si eso no fuera así, tu vida sería realmente aquello maravilloso que tú piensas que es. La fe implica no una aceptación resignada, sino la satisfacción, el contentamiento que encuentra el apóstol Pablo, ¿no? Es sorprendente las expresiones que tiene siempre Pablo en medio de todas estas circunstancias que él vive. Es casi un catálogo de miserias, ¿no? O sea, todos son rechazo, incomprensión, una lucha continua contra el error, aflicciones, pruebas de dentro y de fuera, de su pueblo y de los extranjeros, ¿no? Constantemente vive acosado. Y sin embargo su contentamiento, ¿no?, está en la realidad de ese Dios que ha descubierto en Cristo Jesús, el Hijo de la despreciada, el León de Judá, aquel del cual nos habla la promesa del Génesis. Y cuando vino a este mundo, Él no fue atractivo por su semblante o por su parecer. Como dice el profeta, no había nada en el deseado de las naciones, en aquel esperado, que por su superficie, por su aspecto externo, le hiciera atrayente. No sabemos cómo era Jesús, pero realmente lo que nos dice la profecía es que no había un atractivo especial, físicamente o aparente en él, ¿no? Y desde luego fue alguien despreciado desde el principio. Nació en aquel pesebre, en la más abyecta pobreza y miseria, con todas las necesidades que tiene alguien que vive realmente sufriendo todo tipo de padecimientos físicos en primer lugar. Fue alguien que tenía hambre, que tenía sed, que necesitaba vestido y ropa, pero mucho más a nivel emocional. Porque comprender el desprecio, el rechazo que vive Jesús constantemente, la incomprensión incluso de los suyos mismos, de su familia, acerca de quién era Él o de cuál era su propósito, es inimaginable. Si hay alguien que vivió el desamor, que conoció lo que significa la falta de aprecio realmente y de amor, ese fue el Señor Jesucristo. Él una y otra vez se encontró con esa profunda frustración. Tiene este puñado de discípulos que le acompañan y que entienden al fin y al cabo de quién es Él o de lo que ha venido a hacer. Prácticamente nada. Se enfrenta finalmente a aquella cruz con la idea realmente de lo que parecía un propósito, un proyecto frustrado, con todo en contra. Así Dios ha querido mostrar su poder de salvación en este mundo, en el rechazo, en el desprecio, en la ignorancia y en la humillación que vemos en el Señor Jesucristo. Y Él es realmente humillado hasta el final y es por lo tanto un verdadero hijo de Lea. Es el León de Judá, aquel que había de venir. Después de tener aquel primer hijo Rubén, ya había concebido, había dado a luz otro, se llama Simeón. Y su nombre tiene que ver también con la experiencia que ya tiene de Dios. Dice, por cuanto yo el Señor, que yo era menospreciada, me dio también a este.
que llamó Simeón. O sea, vemos que en la conducta de Lea hay una búsqueda de Dios, ¿no? Un llegar a que Dios sea, en primer lugar, consciente de quién es ella y de lo que le pasa. Ella interpreta todo lo que está ocurriendo en su vida con señales de favor, ¿no? De ese Dios que mira y ahora ve, que mira y ve y ahora escucha, ahora oye, incluso lo que ella le está diciendo. O sea, parece como que la oración ha surgido de la desesperación de ella, de la angustia de ella, y al nacer ahora Simeón es como que Dios la hubiera oído. Es así como ocurre con la oración, ¿verdad? Uno puede esforzarse, tener la mayor disciplina, sacrificarse. Bueno, ahora voy a orar más, es que necesito orar más porque es que no oro nada. Esto tengo... Y uno por más que se lo dice, ¿no? Y se machaca con esto, cuesta horrores, ¿no? Es como una carga, como un peso. Pero de repente te ocurre algo. Hay una desgracia de Dios. Cualquier cosa que realmente golpea tu vida y la oración surge espontáneamente, naturalmente, de una forma absolutamente como respiración, así constantemente nos dirigimos a Dios con angustia, pidiendo que Dios nos escuche. Y así parece que ocurre con Lea. Lea se vuelve a Dios en ese clamor viendo que no se ha cumplido lo que pensaba. Su marido y su corazón no era por ella a causa del nacimiento de Rubén. Y por eso Simeón es una nueva expectativa, una nueva esperanza. El Señor la ha oído. Concibe uno más antes de dar a luz a Judá, que es Leví, versículo 34. Cuando concibe, dice, ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos. Fijaos la urgencia, la inmediatez con la que dice, bueno, esta es la definitiva. A la tercera ya ha llegado. Ahora que nace Leví, ahora sí que realmente esto es una familia. Es una familia numerosa, diríamos hoy, ¿no? A partir de aquí ya no puede decir, bueno, yo me marcho y ahora hago mi vida, ¿no? Ahora tú tienes una familia numerosa a la cual que atender, ¿no? Y entonces ahora sí que se va a volver mi marido a mí, ¿no? Y inevitablemente podemos imaginar, ¿no? La frustración, satisfacción continua en ese contexto de celo, de envidias, ¿no? De tensión contra Raquel, ¿no? Y la realidad de ese matrimonio y de esa familia desgraciada. Pero Judá es el anuncio de la buena noticia, es el Evangelio en el Génesis. A partir de aquí vemos realmente la promesa anunciada y la salvación también finalmente de todos estos personajes está en Judá. Y por eso tenemos que acabar con estas palabras, ¿no? Que están relacionadas con su nombre, ¿no? Dice en el verso 35, esta vez alabaré al Señor y por esto llamó su nombre. Por primera vez Lea, deja de mirar a esos hijos como la promesa y anuncio del amor de su marido. O sea, Judá es el primero que le habla de alguien diferente que lo que ella espera constantemente en su corazón y en su deseo, que es que su marido se vuelva a ella. Le habla de Dios mismo. Esta es la fe. La fe es la que nos hace salir de nosotros mismos y mirar a Dios. Comprender que hay otra satisfacción, realización y felicidad que la que el mundo o otras personas pueden darnos, la que Dios nos ofrece. ¿Y cómo se muestra esa relación con Dios? Ya no en el clamor, en la súplica, como había ocurrido antes, sino en la alabanza y la adoración. En cierto sentido, la oración es como la relación con Dios, como una conversación o relación social que podemos tener. Cuando uno no tiene facilidad y no se siente a gusto con otra persona, está incómodo con ella, le molesta, no hablamos mucho con ella, la evitamos. Un compañero de trabajo que te cae especialmente gordo, que realmente lo evitas, ¿no? Hablas con él lo mínimo, lo que haga falta, lo necesario e imprescindible, ¿no? Evitas esa relación. Así es la persona que se acerca a Dios solamente en el momento de necesidad, ¿no?
Cuando viene la desgracia, cuando llega un accidente, ¡ay, Dios mío! No se acuerda de él más que para blasfemar y maldecir su nombre, pero el día que le ocurre algo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Entonces sí sabe quién es él, ¿no? Se vuelve a ese Dios en el momento de la necesidad. Es esa palabra, ¿no?, a la cual uno recurre simplemente porque hace falta, ¿no? Pero luego cuando uno tiene confianza con una persona y se va creando algo parecido a una amistad, bueno, aquí en este país todos somos amigos, ¿no? Pero luego finalmente no tiene ninguno, ¿no? Pero cuando se habla de algo parecido a una amistad verdadera, ¿no?, se entiende que hay una confianza, ¿no? No simplemente que conoces a alguien, ¿no?, que es tu amigo porque sabes quién es, ¿no? Sino que tienes una relación que se ha creado, ¿no?, a lo largo del tiempo, por la cual tú puedes basar, ¿no?, una confianza en él, por la cual te muestras tal y como eres, ¿no? El amigo es aquel al cual no hace falta engañar, ¿no?, ocultar las cosas, al cual le puedes contar lo que a otros no le dirías, ¿no?, porque confías en él, ¿no? Sabes que no va a utilizar lo que le digas en contra tuya, ¿no? Hay una intimidad, una confianza que viene de la amistad. Esto es lo que en la relación con Dios, ¿no?, en la oración denominamos confesión. Confesión es cuando venimos a Dios sin ese miedo, sin ese temor, ¿no?, con la confianza de que Dios no va a actuar en contra nuestra por mostrarnos tal y como somos. Entonces nos descubrimos, nos desnudamos y le decimos a Dios, ¿qué voy a aparentar, no? ¿Qué te voy a decir yo, si tú lo sabes todo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que Dios no solamente es un Dios justo, santo, sino que también tenemos la confianza, ¿no?, que nos da el saber que Dios nos recibe y nos ama, ¿no? Como un amigo podemos contarle y decirle. Pero ¿qué es lo que describe realmente la fe en el sentido bíblico, ¿no?, y evangélico del término? Yo diría que no es principalmente estas dos cosas, que forman parte, por supuesto, también de nuestra relación con Dios, el buscarle en la necesidad, ¿no?, y el confesarle lo que somos, ¿no? Lo que describe realmente la fe es la adoración, la alabanza. El día que una persona se vuelve a Dios con admiración, con reconocimiento, descubre realmente quién es Dios para el creyente. En esta vida hay pocas veces que uno se ve arrebatado, ¿no?, llevado en una expresión de admiración, ¿no?, realmente de asombro. Es muy difícil sorprendernos o asombrarnos, ¿no? Estamos acostumbrados a todo, ¿no? Lo hemos visto todo prácticamente y cuesta mucho. Pero hay momentos en la vida, ¿verdad?, que uno está en la naturaleza, que uno escucha una música, que está leyendo un libro o ve una película, pero sobre todo, por ejemplo, cuando está enamorado, ¿no?, y tiene esa completa admiración, fascinación por una persona, que pierde el sentido del tiempo. Y es difícil perder el sentido del tiempo, ¿no? Constantemente, aunque algo nos interese mucho, ya a cabo de un rato empezamos a mirar el reloj, ¿no?, a ver cuánto tarda esto, cuándo se va a acabar, ¿no? Porque cuesta mucho realmente cautivarnos, ¿no?, estar absortos en algo. La adoración y admiración surge realmente cuando en esos instantes, ¿no?, en esos momentos nos vemos como llenos del deslumbramiento de lo que la Biblia llama la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios es la revelación de quién es Él. Y es el propósito mismo del ser humano, glorificar a Dios. Darse cuenta quién es Él y descubrir, ¿no?, la inmensidad, la maravilla que hay en Él. La adoración, por lo tanto, es lo más sorprendente o asombroso, ¿no?, que se produce en la vida cristiana. No es difícil, por lo tanto, que cuando estamos en una reunión como esta nos cuesta concentrarnos, ¿no? Uno puede estar cantando, ¿no?, pero no se da cuenta muchas veces lo que canta. Cuesta mucho, ¿no?, centrar tu mente y tus pensamientos, aunque sea solo por un poco de tiempo, ¿no?, en quién es Dios, ¿no? Pero el propósito del hombre es que podamos llegar a ver a Dios tal y como es, que descubramos su realidad gloriosa, y eso producirá la adoración y alabanza, el reconocimiento profundo de quién es Él por toda una eternidad. ¿Cómo vamos a pasarnos una eternidad cantando a Dios, que apenas aguanta uno ni siquiera hora y media en un culto? O sea, ¿quién va a pasarse toda la vida diciendo glorias a Dios? Obviamente porque no hemos visto a Dios.
como le veremos por toda una eternidad. No hemos descubierto, no hemos experimentado la realidad de quién es Dios y por eso no podemos siquiera concentrarnos un poco del tiempo en quién es Él. Cuando le descubrimos, como Lea empieza a verle, surge la adoración y la alabanza. Y lo que dice Lea es una gran lección para nosotros. Esta vez alabaré al Señor y por eso llama su nombre Judá. Hay a partir de ese momento el reconocimiento de que es Él el que merece su admiración y reconocimiento, y no su marido. Ha quitado el peso que estaba hundiendo la relación con su esposo, en el cual estaban todas sus expectativas, frustraciones, toda su confianza, y de repente surge la liberación. Ya se ve totalmente fuera de lo que había sido ese culto y búsqueda constante, ¿no?, de ese su esposo como Dios que llenara su vida y satisfaciera, para descubrir aquel que verdaderamente merece alabanza y exaltación. Finalmente, entonces, ¿en qué medida y cómo podemos llegar a glorificar a Dios cuando estamos cautivos por todos estos ídolos? Cuando absortos por el dinero, la búsqueda de control y el sueño del amor romántico, de la experiencia sexual. ¿Cómo podemos salir realmente de esos lazos que nos atan y dominan y descubrir quién es Dios? La lógica bíblica, como dijimos al principio en la introducción, es que tiene que en nuestro corazón un amor, afecto y aprecio y admiración mayor que el que ahora tenemos por esos dioses e ídolos llegar para vernos libres de esa idolatría. ¿Por qué tiene tanta importancia en la Biblia el amar a Dios? El amarle sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque solo un amor así es capaz de librarnos de la esclavitud de los ídolos de este mundo. Juan dice al final de su carta: hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría no es solamente un problema para el no creyente, para el que vive, para el dinero, el sexo, el poder. Es un problema para nosotros, hijitos, para aquellos a los cuales Dios ha amado y mostrado cuál es nuestro bien supremo, Él mismo. La herencia que Dios había anunciado a Abraham, al principio parece que es una bendición material, ¿no? Una tierra, una descendencia física, lo que la familia va a traer de seguridad, de prosperidad, y diríamos que eso es lo que Dios ofrece a los hombres: la bendición, la prosperidad, la felicidad en este mundo. Incluso cuántos creyentes en el fondo no es eso su fe. Creen en Dios, le sirven y le obedecen porque así les irá bien en la vida. Claro, si tú te molestas y le das culto, si vas a la iglesia, si haces ofrendas, bueno, entonces Dios se portará contigo. Toda su expectativa, ¿no?, está en ese interés como de negociación constante, ¿no?, con Dios como unido. Tú me das esto, yo recibo otro, ¿no? Y es cuando se descubre que esa herencia no es fundamentalmente este bien material que acompañaba al favor de Dios a Abraham, sino que realmente es una herencia eterna. Cuando Abraham y todos estos personajes bíblicos son capaces de dejar este mundo con fe, con esperanza, porque saben que lo mejor está todavía por venir. Que realmente lo que podemos vivir en esta vida, dice Pablo, no es comparable esta aflicción presente con la gloria que ha de venir. ¿Qué relación hay entre aquello que nos espera con aquello que estamos ahora esperando? No hay comparación posible. Es mejor partir y estar con Cristo que vivir lo que podemos disfrutar, conseguir o lograr en este mundo.
En un sentido, podríamos decir que en esa filosofía bíblica es mejor estar enfermo, tener necesidades, pobreza, estar solo y tener a Dios, que vivir con todas esas cosas y lejos de Él. Porque es Dios quien hace la diferencia. Es la fe realmente y la esperanza que tenemos en Él el que cambia toda nuestra percepción de las circunstancias, de lo que vivimos. Y por eso es que una y otra vez se nos llama a mirar hacia adelante, a comprender que la salvación no es algo a lo cual todavía hemos llegado y alcanzado, que es algo más que lo que hemos conocido o lo que conocemos ahora, que es lo que ha de venir. Y Dios cómo ha querido describir esa experiencia con Él en la eternidad. Fijaos bien que con un acto matrimonial en el cual la esposa se une con el esposo en las bodas del Cordero. O sea, el sueño del amor romántico y la sexualidad, de búsqueda de intimidad, de plenitud y satisfacción, no apunta nada más que a una realidad gloriosa que sólo conoceremos por la eternidad. Solamente en la consumación de ese amor entre la esposa y el esposo, en esas bodas del Cordero, en esa unión perfecta, surgirá la satisfacción plena. Todo lo demás es parcial. Nos deja siempre con la insatisfacción y la falta de plenitud de lo que ha de llegar. Y lo que es ahora en parte, cuando sea completo, no será en modo alguno comparable. Ahora tenemos nuestra cabeza, nuestra vida en los cielos. Lo que experimentamos en esta tierra y en esta vida es una desconexión. Lo que la cabeza quiere no es muchas veces lo que nosotros queremos. Lo que nuestro corazón desea no es lo que Dios anhela. Hay una desconexión entre nosotros y el Señor. ¿Por qué? Dice el apóstol. Porque nuestra vida aún no se ha manifestado. Todavía no experimentamos las cosas como debiéramos hacerlo. Y en esa desconexión lo que esperamos es el momento de la armonía completa, cuando la cabeza se une al cuerpo, cuando la esposa se une al esposo y todo lo que es en parte se vuelve pleno. Entonces ya entenderemos cómo hemos sido conocidos. Entonces sentiremos como Él siente. Entonces viviremos y actuaremos como Él es. El deseo, por lo tanto, de unión con Cristo Jesús parte del hecho de que la fe en sí misma es estar en Cristo Jesús. Y es la unión que nada ni nadie puede romper. Cualquier otro vínculo y amor en esta vida, algún día tenemos que desprendernos de él. Pues, ¿qué piensas? Que la persona que amas la vas a tener para siempre. La muerte, incluso muchas veces, otras experiencias traumáticas en la vida, separaciones, divorcios, tantas cosas que pueden ocurrir, que pueden arrebatar lo que puede parecer ahora para ti el sentido de tu vida. Tú dirías, ¿y qué hago yo sin esta persona? ¿Para qué me iba a levantar cada mañana? ¿Qué sentido tendría esa vida? Cuando decimos eso, estamos describiendo realmente quién es nuestro Dios en rivalidad con el Dios vivo y verdadero. Tú has puesto tal confianza, tal sentido de tu vida y trascendencia en otra persona que no te parece que la vida merezca la pena sin ella. Es sencillamente imposible de concebir. No te lo puedes imaginar. Por eso, cuando alguien pierde a un ser querido, cuando se ve solo o abandonado, ¿qué quiere? Morirse. La vida ya no merece la pena. Lo que desearía es suicidarse, acabar con la vida, porque todos sus sueños se han roto. Ya no hay nada más que esperar, ¿no? Todos sus anhelos han sido frustrados totalmente. Y por eso es que el matrimonio cristiano, si existe como tal, ¿no?, y merece ese nombre, es cuando no está centrado en la relación entre dos personas, sino que se abre a esa realidad gloriosa.
de aquel que es el centro de ese triángulo, de aquel que da sentido en nuestra vida y existencia. Un amor, una pareja, un matrimonio, una familia que no tiene a Dios como centro, inevitablemente se destruye, se hunde. Por la gracia común es cierto que hay muchos matrimonios y familias que se mantienen y son ejemplo para nosotros. Sería absurdo decir para nosotros que los matrimonios, familias cristianas son las mejores que hay. Quien dice eso se engaña a sí mismo. Más bien a veces parece todo lo contrario, conociendo algunos matrimonios y familias, ¿no? Y desde luego nuestras iglesias cada vez casi tienden a ser la mitad de separados y divorciados y la otra mitad de casados y con familia, ¿no? O sea, realmente el mensaje cristiano no es que tendrás el mejor matrimonio o la mejor familia, sino que esa relación que tú tienes ya no es el uno con el otro, sino que está Dios en el centro. Y eso es una liberación de peso para ambos. Demuestra que no tienes que vivir para la otra persona absorto por la aceptación, la satisfacción de la otra persona, sino que puedes salir de ti mismo y reconocer quién es ese Dios. Por lo tanto, nuestra oración ahora y nuestro ruego es que Dios se revele a nosotros tal y como es. Porque solamente esa admiración y asombro nos librará de la idolatría. La única manera en que esta esclavitud y dominio puede ser roto en 1000 pedazos es por un amor mayor que el que tenemos al pecado. Y los ídolos, el peligro y el problema es que son cosas buenas. No son simplemente vicios. Muchas veces nuestros dioses son cosas respetables. El trabajo, el matrimonio, la familia, la salud. Pero que convertidos en absolutos se convierten en un Dios continuo que nos domina y nos ciega. El único amor que puede romper este amor a nuestros dioses e ídolos y colocarlo en su lugar adecuado, dejar de que sea absoluto en nuestra vida para que ocupe su posición, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese amor vemos que es un amor sacrificado. Como el hijo de Lea fue despreciado, humillado, ignorado, pero amó hasta el final. Su entrega y su sacrificio nos muestra la fidelidad de un Dios que es fiel aunque nosotros no lo seamos, que nunca nos deja y abandona, que cumple sus promesas. ¿Cuántos no hemos quebrantado los votos de nuestra alianza? Hemos dejado de amar a nuestra esposa, la hemos decepcionado e incluso traicionado. Nuestra confianza y esperanza no puede estar en otro ser humano que no sea Dios revelado en Cristo Jesús. Son sus palabras las que son sí y amén, en los cuales podemos basarnos y confiar nuestra vida. Toda otra promesa finalmente nos fallará o decepcionará. ¿Y qué es nuestra vida finalmente? Sino ser fiel también a ese amor y a esas promesas. El matrimonio, al fin y al cabo, es un compromiso, un contrato, una promesa de lealtad en la cual, más allá de nuestros sentimientos, vamos a estar con esa persona, en salud o en enfermedad, hasta la muerte misma. Por lo tanto, cuando pensamos que el matrimonio es algo que depende de nuestros sentimientos, lo convertimos en lo que el mundo ha convertido la pareja hoy. Hoy me siento enamorado y atraído y quiero estar con esa persona. Mañana quiero estar con otra, por lo tanto, ¿qué sentido tiene este matrimonio? Es algo de tomar y tirar, algo que se usa y cuando se ha utilizado se desecha. Pero en la palabra de Dios el matrimonio es un pacto, es una alianza. Decía Bonhoeffer, el famoso predicador alemán, ¿no?, que fue asesinado por los nazis, ¿no? Cuando casaba una pareja, dijo en uno de sus sermones: de aquí, de este pacto y de este compromiso, nacerán vuestros sentimientos, y no a la inversa.
Lo que quería decir Bonhoeffer es que el compromiso del matrimonio no nace del amor romántico por el cual nos hemos unido a esa persona. Primero porque en la Biblia, como en todos los tiempos antiguos, el matrimonio no tenía una base romántica. Era un acuerdo familiar. Se llegaba sencillamente por intereses, ¿no?, de los clanes. No estaba basado en los sentimientos de una persona. Al matrimonio, la fidelidad y lealtad que se debía era por el compromiso y la alianza que hemos adquirido. Y por eso es que no depende de si ahora estamos más o menos enamorados que antes. Si nos enamoramos de otra persona aparte de la que ya tenemos. Los sentimientos, como sabemos, son tremendamente volátiles. Es muy difícil de controlar. Por más que uno se esfuerza, ¿no?, por sentir algo, los sentimientos son variables. Hoy uno siente una cosa, mañana siente otra, ¿no? Y lo que despierta en ti un sentimiento, una persona lo despierta otra al día siguiente. Por lo tanto, nuestra unión y compromiso no puede estar basado simplemente en un sentimiento romántico. Es la lealtad y el pacto que Dios nos muestra finalmente en ese propósito. Dios será fiel a sus promesas y cumplirá ese pacto. Aquel que ha de venir es la promesa anunciada, ¿no?, en esa alianza de gracia que Dios hace con los hombres, de que la salvación vendrá por aquel que será su amado. El deseado de las naciones es en el cual está todo el amor de Dios como objeto. Dios en tres personas vive la realidad de ese amor y comunión completo. Por lo tanto, la eternidad, queridos amigos y hermanos, no es otra cosa que la experiencia de ese amor. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo que Él es amor igual que Él es justo o que Él tiene cualquiera de los atributos que hay en la Biblia. Estamos expresando algo del ser de ese Dios trino, en el cual ha vivido en una relación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entregándose el uno por el otro, admirando, reconociendo, amándose eternamente. Y cuando Dios nos hace parte de su familia, nos hace entrar en ese vínculo de amor, en esa comunión en la cual seremos amados como nunca lo hemos sido en este mundo. Y por eso es que un instante en la eternidad valdrá más que todos los años que hemos vivido afuera. Conocer y experimentar el amor de Dios nos hará deshacer en nuestras emociones y todo nuestro ser ante la maravilla de ese Dios. Veremos que no hay mayor bien para nosotros que estar con Él. Y como el Cristo transfigurado, lo que desearíamos es vivir y morar con Él para siempre. Porque no hay amor comparable a ese para nosotros. Vamos a pedirle a Dios que así lo sintamos. Que ese amor haga que seamos libres de cualquier otro amor que nos esclaviza y domina. Oh Dios, venimos ante ti necesitados de ese amor. Tú sabes, Señor, lo que buscamos en esta vida, de cariño, de aprecio, de encontrar, Señor, nuestra satisfacción en alguien que nos ama, tal y como somos. Señor, tú nos muestras, sin embargo, que no encontraremos ese amor incondicional más que en ti, en Cristo Jesús. Porque tú nos has amado cuando éramos despreciables, cuando merecíamos tu rechazo, cuando nuestra conducta, Señor, era abominable ante tus ojos. Nos has amado hasta el final. Nos has dado hasta tu propio Hijo. Y si nos has dado a Él, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos pensar que hay algo en la vida que podamos conseguir mayor que ese amor? Que habrá algo que nos falte, que echemos de menos, Señor, cuando conozcamos y experimentemos esa realidad, ese amor cierto y seguro que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que el que a ti te ama, todas las cosas son para su bien. Tú así las transformas, las conviertes, incluso la adversidad y la necesidad, incluso la aflicción y el sufrimiento, se vuelve por tu sola gracia en nuestro bien, cuando estamos unidos en ese amor a ti. Señor, danos ese amor por ti en Cristo Jesús, que nos haga admirarte, que nos
nos haga alabarte, adorarte, reconocer que no hay bien para nosotros comparable a ti. Que quien tiene, Señor, a Cristo Jesús, tiene todo lo que puede buscar en la vida. Señor, que podamos comprender que tú eres todo para nosotros y que cualquier amor, satisfacción, felicidad que encontramos en esta vida se multiplicará, encontrará más sentido y propósito, producirá más gozo cuando partimos, Señor, de ese amor como un don y un regalo de un amor mayor. Ayúdanos así a recibir el amor de aquellos que nos quieren y nos aman como un regalo tuyo. Comprender que no hay ningún bien que disfrutemos en esta vida que no venga del Padre de las luces, de aquel que nos muestra una y otra vez quién es Él, con cada momento de felicidad, con cada satisfacción, que cada vez que sentimos placer en este mundo, entendamos que nos hablas de un placer mayor, el que está en ti, y que vivamos así de tu gracia, reconociendo que no hay bien que podamos recibir que no sea como un bien dado por ti en Cristo Jesús. Señor, el mal sigue siendo un misterio para nosotros. No sabemos de dónde viene y por qué hay esa contradicción en nosotros y en este mundo creado. Pero sabemos de dónde viene el bien, y eso es una gran diferencia. Aunque no entendemos el mal y por qué está ahí, comprendemos que todo lo bueno que conocemos y experimentamos viene de ti. Y eso es lo que queremos buscar y deseamos y anhelamos, el bien que hay en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para su gloria. Amén.